En pleno invierno, una mujer embarazada sin hogar se desmaya cerca de una pequeña cabaña en la montaña. La anciana propietaria la encuentra, la acoge y sin dudarlo le ofrece lo único que le queda, su hogar. Con el paso de los meses, se crea un vínculo inesperado entre las dos mujeres, una reconstruyendo su vida y la otra redescubriendo su propósito. Cuando finalmente nace el bebé, lo que sucede a continuación conmueve a todo el pueblo, demostrando que la bondad puede reescribir incluso las historias más difíciles. Pero ¿qué secreto del pasado de la anciana hace que este acto de generosidad sea aún más extraordinario de lo que nadie podría imaginar? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Eleanor Whitmore se ajustó el chal de lana contra el gélido viento de la montaña al salir al porche de su cabaña. A sus 73 años, había aprendido a leer las señales de las tormentas que se avecinaban por la forma en que el aire acariciaba su piel curtida, por el silencio particular que se apoderaba de los pinos antes de que la naturaleza desatara su furia. Sin embargo, esa mañana era diferente. Algo se movía en el montón de nieve cerca de su buzón. Entrecerró los ojos para ver a través de la luz gris del amanecer, y su aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido. Lo que inicialmente había confundido con una rama caída era en realidad una persona acurrucada en posición fetal, casi enterrada bajo la nieve fresca que había caído durante la noche. «Dios mío», susurró Eleyanena, y la oración de su abuela escapó instintivamente de sus labios mientras bajaba apresuradamente los escalones del porche, con sus botas gastadas crujiendo en la nieve que le llegaba casi hasta las rodillas. La mujer era joven, tal vez de 25 años, con el cabello oscuro enmarañado contra su pálido rostro. Sus labios habían adquirido un aterrador tono azulado y su respiración era superficial e irregular. Pero lo que detuvo el corazón de Eleyanena fue el evidente abultamiento del embarazo bajo la inadecuada chaqueta de la mujer. «¿Me oyes, cariño?» Eleyanena se arrodilló en la nieve, ignorando el frío que se filtraba a través de su camisón de franela. Presionó los dedos contra el cuello de la mujer y encontró un pulso débil pero constante. «Tenemos que llevarte dentro ahora mismo». Eleyanena había cargado con muchas cosas en sus 73 años, pero nunca con una mujer embarazada por la nieve que le llegaba hasta las rodillas. La adrenalina y décadas de trabajo en la granja le dieron una fuerza que no sabía que aún poseía. Paso a paso, con cuidado, consiguió subir a la mujer inconsciente por los escalones del porche y atravesar la puerta principal. El calor del interior de la cabaña las golpeó a ambas como una pared. La estufa de leña de Eleanor había estado encendida toda la noche, manteniendo el pequeño espacio cómodamente calentado contra el invierno de la montaña. Acostó a la mujer en su sofá y rápidamente reunió todas las mantas que tenía. «Quédate conmigo, cariño», murmuró Eleyanena, mientras se afanaba en quitarle la ropa mojada a la mujer y sustituirla por su propio pijama de franela seco y unos gruesos calcetines de lana. La piel de la mujer estaba tan fría que parecía mármol. Las manos de Eleyanena se movían con falta de práctica, una memoria muscular a la que no había accedido en 40 años y que regresaba con la misma naturalidad que la respiración. Comprobó si había signos de congelación, controló la respiración de la mujer y palpó los movimientos del bebé bajo la piel estirada de su vientre. Todo lo que había aprendido durante sus años como enfermera y comadrona volvió a su mente. Del armario de su dormitorio, Eleyanena sacó una caja de madera que no había abierto en décadas. Dentro, envuelto en papel de seda descolorido, estaba el viejo abrigo militar de su marido. La pesada prenda de lana había mantenido a Thomas abrigado durante 2 periodos de servicio, y ella la había conservado todos estos años, porque desprenderse de ella era como perderlo de nuevo. Cubrió a la mujer inconsciente con el abrigo, ajustándolo con cuidado alrededor de su vientre hinchado. El peso y el calor de la prenda parecieron devolverle el color al rostro de la mujer casi de inmediato. Mientras Eleyanena preparaba un caldo caliente en la cocina, observó a su inesperada invitada. La ropa de la mujer, aunque mojada y gastada, estaba limpia. Tenía las uñas cortas, pero bien cuidadas. No era alguien que llevara mucho tiempo viviendo en la calle. Fueran cuales fueran las circunstancias que la habían llevado a la puerta de Eleyanena en medio de una tormenta de nieve, eran recientes y desesperadas. Los ojos de la mujer se abrieron justo
cuando Elena regresaba con una taza humeante de caldo de pollo. El miedo invadió inmediatamente esos ojos marrones, y ella luchó por incorporarse, moviendo instintivamente las manos para protegerse el vientre. «Tranquila, cariño», dijo Elena con dulzura, dejando la taza sobre la mesita y levantando ambas manos para mostrar que no tenía malas intenciones. «Estás a salvo. Te encontré fuera, en la nieve. Estabas a punto de morir congelada. Tengo que irme», susurró la mujer con voz ronca y débil. «No puedo quedarme aquí. La tormenta no va a amainar pronto», respondió Elena con naturalidad. «Y en tu estado, no vas a ir a ningún sitio hasta que estés segura de que tanto tú como el bebé estáis bien». Los ojos de la mujer recorrieron rápidamente la pequeña cabaña, fijándose en las colchas que colgaban de las paredes y las fotografías de personas que ya no estaban. La sensación general era la de una vida plena y solitaria. «No lo entiendes. No tengo dinero. No puedo pagarte». Elena se sentó en su mecedora, la misma silla en la que había amamantado a su propia hija hacía 43 años. «¿Te he pedido dinero?» «No, pero entonces no tenemos ningún problema». Elena cogió la taza de caldo y se la tendió. «Ahora bebe esto antes de que se enfríe. Estás comiendo por dos y por tu aspecto, ninguno de los dos ha tenido una comida decente en bastante tiempo». Maya Rodríguez nunca había estado en una casa que transmitiera tanta paz. Mientras sorbía el caldo caliente que Elena le había preparado, observó la pequeña cabaña con la atención de alguien que había aprendido que los lugares seguros son regalos temporales, no promesas permanentes. Las paredes estaban cubiertas con colchas cosidas a mano, con diseños que hablaban de la paciencia y la habilidad transmitidas de generación en generación. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con la repisa repleta de fotografías de personas que sonreían con la tranquila confianza de quienes nunca habían dudado de su lugar en el mundo. Los libros llenaban todas las estanterías disponibles, con los lomos desgastados por innumerables lecturas. «¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?», preguntó Maya, con la voz aún ronca por el frío que casi le había costado la vida. 43 años en primavera», respondió Elena, acomodándose en su mecedora con su propia taza de té. «Mi marido Thomas y yo compramos este lugar justo después de casarnos. Él falleció hace 15 años». Maya notó cómo se suavizaban los ojos de Elena cuando mencionaba a su marido. La forma en que sus dedos retorcían inconscientemente la sencilla alianza de oro que aún llevaba puesta. Maya se dio cuenta de que algunos amores eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a la muerte. «Debería marcharme en cuanto pase la tormenta», dijo Maya en voz baja. «No quiero ser una carga». La risa de Elena fue suave pero firme. «Niña, estás embarazada de 6 meses y hace menos de 12 horas casi mueres de exposición al frío. No irás a ninguna parte hasta que nazca ese bebé. Sanos, y ambos sois lo suficientemente fuertes como para afrontar lo que venga». A continuación, la certeza en la voz de Eleanor reconfortó y aterrorizó a Maya a la vez. Se había acostumbrado a que la gente le ofreciera ayuda con condiciones. Una amabilidad que venía con fecha de caducidad, claramente marcada. La aceptación incondicional de Elena le parecía demasiado buena para ser real. «Ni siquiera sabes mi nombre», protestó Maya. «Entonces dímelo, Maya Rodríguez». «Bueno, Maya Rodríguez, yo soy Elena Whitmore, y esta es tu casa durante todo el tiempo que la necesites». Elena se levantó de la silla con los movimientos deliberados de alguien que había aprendido a adaptarse a un cuerpo envejecido sin rendirse ante él. Caminó hacia un baúl de cedro escondido debajo de la única ventana de la cabaña. Levantó su pesada tapa con reverente cuidado. En su interior, envueltas en papel de seda que crujía por el paso del tiempo, había ropitas de bebé en suaves tonos amarillos y verdes, pequeños pijamas con botones de perla, mantas tejidas a mano con intrincados diseños, mantas bordadas con flores y pájaros. Cada pieza había sido conservada con el meticuloso cuidado de alguien que comprendía su significado sagrado. «Estas eran mis hijas», dijo Elena en voz baja, levantando un jersey en miniatura que cabía en la palma de su mano, «y antes de eso eran mías». Maya sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. La ropa era preciosa, obviamente cara, pero más que eso, representaba algo a lo que ella había renunciado. Representaba una familia que planeaba tener hijos y se preparaba para su llegada con alegría en lugar de miedo. «No puedo quedarme con esto», susurró Maya. «Es demasiado valioso. Está destinado a los bebés».
respondió el Leyanena con pragmatismo. ¿De qué sirve tenerlo guardado en un baúl? La ropa de bebé está destinada a ser usada, no a ser conservada como piezas de museo. Sacó una cuna de madera tallada a mano, con la superficie pulida por el tiempo y el cuidado amoroso. La artesanía era exquisita, con pequeñas flores talladas en el cabecero y suaves curvas que hablaban de innumerables de que naciera nuestra cera, explicó Eleyanena, pasando los dedos por el borde de la cuna. Sus manos eran mejores con la madera que con las palabras. Así era como nos decía que nos quería. Maya observó el rostro de Eleanor mientras hablaba de su hija, fijándose en el tiempo pasado y en la sombra que cruzaba sus ojos. Había una historia ahí, una historia dolorosa, pero Maya había aprendido a no insistir en obtener información que no se ofrecía libremente. La pequeña habitación de arriba sería una guardería perfecta. La nena continuó, aparentemente ajena a la observación de Mia. Da al sol de la mañana y es cálida, incluso en invierno. Podemos poner la cuna allí, prepararla, Eleanor, comenzó Maya, luchando por encontrar las palabras para expresar la abrumadora gratitud que amenazaba con ahogarla. ¿Por qué haces esto? No me debes nada, ni siquiera me conoces. Eleanor se quedó callada durante un largo momento, aún sosteniendo el pequeño jersey. Cuando finalmente habló, su voz transmitía el peso de un antiguo dolor y una nueva esperanza. A veces tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, dijo simplemente. A veces la vida nos da la oportunidad de ser la persona que alguien necesitaba que fuéramos, aunque no podamos volver atrás y cambiar lo que pasó antes. Maya no entendía lo que Eleyanena quería decir, pero podía oír la verdad en su voz, la profunda convicción que iba más allá de la mera amabilidad. Fuera lo que había llevado a Eleyanena a este momento de generosidad radical, tenía su origen en algo más complejo que la simple caridad. Gracias, susurró Maya. Las palabras eran insuficientes para expresar la magnitud de lo que le estaba ofreciendo. No hay por qué dar las gracias, respondió Eleyanena. Ahora descansa. Vas a necesitar fuerzas para lo que se avecina. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea de piedra, mientras la noche se instalaba en la cabaña de montaña. Maya se sentó acurrucada en el sofá, envuelta en una de las colchas cosidas a mano por Eleyanena, observando a su anfitriona preparar la cena con la eficiencia pausada de alguien que llevaba muchos años cocinando para sí misma. Cuéntame cosas sobre ti, dijo Eleanor mientras removía una olla de sopa de verduras que llenaba la cabaña con el cálido aroma de las zanahorias y las hierbas. ¿De dónde venías antes de acabar en mi ventisquero? Las manos de Maya se movieron instintivamente hacia su vientre, donde el bebé había estado inusualmente activo desde que se había calentado. Phoenix, vivía con mi novio allí hasta hace 3 semanas. ¿Qué pasó hace 3 semanas? Decidió que no estaba preparado para ser padre. La voz de Maya tenía el tono monótono de alguien que había ensayado hechos dolorosos hasta que perdieron su agudeza. En realidad, decidió que no estaba preparado para ser padre de mi bebé. Al parecer, estaba perfectamente preparado para ser padre del bebé de su exnovia. Eleyanena no dejó de remover, pero Maya notó un ligero fruncido alrededor de sus ojos. Ya veo. ¿Y tu familia? Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 16 años. Desde entonces he estado sola. Maya se ajustó la colcha alrededor de los hombros. Pensaba que había construido algo estable con Derek. Llevábamos 2 años viviendo juntos. Pensaba que me quería. A veces queremos a personas que no son capaces de correspondernos como nos merecemos, dijo la nena con delicadeza. Eso no significa que nuestro amor sea erróneo. Solo hace que su incapacidad sea trágica. Había algo en el tono de Eleyanena que sugería una experiencia personal con esa tragedia. Maya observó el perfil de la mujer mayor mientras servía la sopa en los cuencos, fijándose en la forma cuidadosa en que había organizado su vida en torno a la soledad. ¿Y tú? Preguntó Maya. Has mencionado a una hija. Las manos de Eleyanena se detuvieron por un momento antes de continuar sirviendo. Sara, este año habría cumplido 43. El tiempo pasado flotaba en el aire entre ellas como humo. Maya sintió que se le encogía el corazón al comprender y arrepentirse de haber preguntado. Lo siento, susurró. No debería haberlo hecho. No pasa nada.
Ella nena llevó los cuencos a la pequeña mesa del comedor que estaba debajo de una ventana con vistas a los pinos cubiertos de nieve. Fue hace mucho tiempo, y hablar de ella mantiene vivo su recuerdo. Comieron en un cómodo silencio durante varios minutos antes de que ella nena volviera a hablar, con voz firme pero distante. Sarah tenía 17 años cuando se quedó embarazada. Era 1983 y las cosas eran diferentes entonces. Había menos comprensión y menos apoyo para las madres jóvenes. La cuchara de ella nena se movía lentamente por la sopa. Su padre y yo no fuimos tan comprensivos como deberíamos haber sido. Nos preocupaba la apariencia, lo que pensaría la gente. Maya sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el tiempo que hacía fuera. Podía ver hacia dónde se dirigía la historia. Podía reconocer el peso del arrepentimiento en las cuidadosas palabras de ella nena. La enviamos a quedarse con mi hermana en Denver. Les dijimos a todos que se tomaba un semestre libre para ayudar con el nuevo negocio de mi hermana. Los ojos de ella nena se fijaron en algo mucho más allá de las paredes de la cabaña. El plan era que diera al bebé en adopción y volviera a casa como si nada hubiera pasado. Pero eso no fue lo que ocurrió, no. La voz de ella nena se volvió más tranquila. Sarah sufrió una hemorragia durante el parto. El bebé sobrevivió, pero Sarah murió 3 días después por complicaciones que no pudieron evitar. Maya se inclinó sobre la mesa y cubrió la mano de ella nena con la suya. Los dedos de la anciana estaban fríos a pesar del calor de la cabaña. Lo peor, continuó ella nena, fue que murió creyendo que nos avergonzábamos de ella, creyendo que su embarazo era algo vergonzoso que había que ocultar. Y la niña, a la que Sarah llamó Hope, la sonrisa de Elena era triste, pero sincera. Fue adoptada por una familia maravillosa en Colorado. Ahora es profesora y tiene 3 hijos. Me envía una tarjeta de Navidad cada año. Maya comenzó a comprender la profundidad de la generosidad de ella nena, la profunda motivación que la llevó a aceptar inmediatamente a una desconocida embarazada. No se trataba de simple amabilidad, era expiación. Ella nena cogió una fotografía enmarcada que estaba sobre la repisa de la chimenea y la trajo a la mesa. La foto mostraba a una joven con los ojos inteligentes de ella nena y una sonrisa que irradiaba confianza y alegría. Llevaba una toga y un birrete de graduación y abrazaba a una pareja que parecía ser dueña del mundo. La foto fue tomada el día antes de que nos contara lo del embarazo. Ella nena dijo en voz baja. Acababa de graduarse en el instituto y tenía una beca para estudiar enfermería. Quería ser comadrona y ayudar a otras mujeres durante el parto. Maya estudió la fotografía y vio ecos de ella nena en el rostro de la joven, pero también vio algo más, la misma mezcla de determinación y vulnerabilidad que Maya reconocía en su propio espejo. Parece que habría sido una madre increíble, dijo Maya. Yo también lo creo. Y creo que ella hubiera querido que yo te ayudara a asegurarte de que tu historia tuviera un final diferente al suyo. Maya sintió que las lágrimas volvían a brotar, abrumada por la magnitud del regalo de ella nena. No se trataba de caridad, era una oportunidad de redención para ambas. Los días siguientes se establecieron en un ritmo que sorprendió a Mia por su suave previsibilidad. Ella nena se despertaba cada mañana al amanecer y se movía silenciosamente por la cabaña mientras preparaba el café y revisaba la estufa de leña. Maya salía de la pequeña habitación de arriba y encontraba el desayuno esperando y a ella nena lista para compartir cualquier sabiduría doméstica que el día requiriera. Cocinar es más que seguir recetas, explicaba ella nena mientras guiaba a Mia en la preparación del pan casero. Se trata de comprender cómo funcionan juntos los ingredientes, cómo cambian en diferentes condiciones. Al principio, las manos de Mia eran torpes, poco acostumbradas a la paciencia que requería ese pan, pero las amables correcciones y el constante ánimo de ella nena le fueron dando confianza poco a poco. La cocina se llenó del olor a levadura de la masa que subía y de los agradables sonidos de 2 mujeres trabajando codo con codo. Mi abuela guardaba todas sus recetas en esta caja, dijo ella nena, sacando un recipiente de madera desgastado por décadas de uso. La caja estaba llena de fichas cubiertas de escritura descolorida, algunas salpicadas con ingredientes de innumerables sesiones de cocina. Maya levantó una de las fichas y estudió la cuidadosa letra que documentaba una receta de tarta de manzana. Los márgenes estaban llenos de notas. Añadir más canela en invierno. Thomas prefiere menos azúcar. La favorita de Sarah para su cumpleaños. Estas no son solo recetas, observó Ma. Son historia familiar.
Cada plato cuenta una historia, coincidió Eleyanar. La comida es nuestra forma de demostrar amor, de celebrar, de consolarnos mutuamente en los momentos difíciles. A medida que avanzaba el embarazo de Maya, Eleyanena insistió en acompañarla a las visitas mensuales al médico en la ciudad. El trayecto por la montaña duraba 30 minutos, serpenteando entre bosques de pinos y pasando por otras cabañas aisladas cuyos propietarios valoraban la privacidad y la autosuficiencia por encima de la comodidad. El doctor Harrison, un hombre de unos 60 años que había asistido partos en el valle durante la mayor parte de su carrera, trataba a Eleyanena con la familiaridad respetuosa que se reserva a los viejos amigos. Durante la primera cita de Meyer, arqueó ligeramente las cejas cuando Eleyanena la presentó como una amiga que se alojaba con ella, pero no hizo preguntas indiscretas. Todo parece estar bien, le dijo a Maya. Los latidos del corazón son fuertes. Te estás cuidando muy bien. Maya miró a Eleanor, que estaba sentada en silencio en la silla de la esquina, con las manos cruzadas en el regazo. Eleanor me está cuidando muy bien. La mirada del Dr. Harrison se movió entre las dos mujeres, y Maya pudo ver cómo iba encajando las piezas de una historia que no diría en voz alta. Los pueblos pequeños tenían sus propios códigos de discreción, sus propias formas de proteger a las personas que necesitaban protección. La señora Whitmore siempre ha sido buena cuidando de la gente, dijo simplemente. Estás en excelentes manos. De camino a casa, Mia se fijó en cómo los demás vecinos del pueblo saludaban a Eleyanena, el dependiente de la tienda de comestibles que le guardaba los mejores cortes de carne, el dueño de la farmacia que le preguntaba por su medicación para la artritis, la mujer de la oficina de correos que siempre tenía una palabra alegre sobre el tiempo. No eran las interacciones de una ermitaña, eran las cuidadosas cortesías que se extendían a alguien que se había ganado el respeto a través de años de dignidad silenciosa. La gente aquí se preocupa realmente por ti, observó Meir mientras cargaban la compra en la vieja camioneta de Eleyanena. Las comunidades pequeñas recuerdan la amabilidad, respondió Eleyanena, y recuerdan la tragedia. A veces ese recuerdo puede ser una carga, pero otras veces es una bendición. Condujeron a casa a través de un paisaje que comenzaba a mostrar los primeros y sutiles signos de la llegada de la primavera. La nieve aún cubría el suelo, pero la calidad de la luz estaba cambiando, volviéndose más suave y dorada a medida que los días se alargaban lentamente. De vuelta en la cabaña, Eleanor sacó lana y agujas de tejer, y sus dedos se movían con facilidad, mientras comenzaba a trabajar en un pequeño suéter de lana amarilla suave. No he tejido ropa de bebé en 43 años, admitió. Pero algunas habilidades regresan cuando las necesitas. Maya observaba cómo tomaban forma las delicadas puntadas, maravillándose de la paciencia necesaria para crear algo tan pequeño y perfecto. ¿Me enseñarás? Por supuesto. Toda madre debería saber tejer para sus hijos. La palabra madre todavía le resultaba extraña a Ma, como un papel para el que estaba haciendo una audición, pero que aún no le habían dado. Su embarazo había comenzado como un accidente, una complicación que descarriló su vida cuidadosamente planificada. Pero allí, rodeada de la tranquila confianza y los gentiles preparativos de Eleyanena, comenzaba a imaginarse a sí misma como alguien capaz de criar y proteger a otro ser humano. Eleanor, dijo Maya mientras manipulaba torpemente las agujas de tejer, dejando caer más puntos de los que conseguía mantener. Gracias por ver algo en mí que yo no podía ver. Las manos de Eleyanena nunca se detuvieron en su trabajo rítmico. A veces necesitamos los ojos de otra persona para que nos muestren quiénes somos realmente. Y a veces ayudar a otra persona a convertirse en quien está destinada a ser nos ayuda a recordar quiénes solíamos ser. El fuego se asentó en la gran chimenea, lanzando chispas y proyectando sombras danzantes en las paredes de la cabaña. Afuera, el viento se movía entre los pinos con el suave susurro del cambio de estaciones y las nuevas posibilidades. La mañana en que Maya entró en su tercer trimestre, el luna desapareció en el pequeño trastero de la cabaña y salió con un baúl de cedro que parecía no haberse abierto en décadas. Lo colocó con cuidado en el suelo del salón. Sus movimientos eran reverentes y deliberados. He estado guardando esto para el momento adecuado, dijo Eleyanena en voz baja, pasando sus manos curtidas por la superficie pulida del baúl. Creo que ese momento ha llegado. Maya se sentó en el sofá,
Su creciente barriga hacía que incluso los movimientos más simples requirieran planificación y paciencia. Observó cómo Eleanor levantaba la pesada tapa, revelando capas de papel de seda que crujían por el paso del tiempo. En su interior se encontraba la colección de ropa de bebé más bonita que mamá había visto jamás. No eran solo prendas funcionales, sino pequeñas obras de arte creadas con infinito cuidado y atención al detalle. Vestidos de Hansmock, con botones de perla, no más grandes que cabezas de alfiler. Jerseys de punto, con intrincados diseños trenzados. Mantas para bebés con bordes de delicado encaje que debían de haber tardado meses en completarse. Eran de Sarah, explicó Eleanor, levantando cada pieza con la ternura que se suele reservar para manejar alas de mariposa. Yo misma hice la mayoría de ellas durante los meses previos a su nacimiento. En aquel entonces tenía tantas esperanzas, tantos sueños sobre el tipo de madre que sería. Maya observó el rostro de Eleyanena mientras desplegaba un vestido de bautizo que era claramente una reliquia familiar, con su seda blanca aún impecable a pesar de su antigüedad. Los detalles eran extraordinarios. Pequeñas flores bordadas a mano, perlas cosidas con puntadas tan pequeñas que apenas se veían. Eleyanena son piezas de museo. No puedo dejar que mi bebé las lleve. ¿Por qué no? La voz de Eleyanena transmitía auténtica sorpresa. La ropa de bebé está hecha para llevarse, no para conservarse. ¿De qué sirven guardadas en un baúl? Siguió desempaquetando los tesoros, cada uno más bonito que el anterior. Botitas tan pequeñas que cabían en una cucharilla. Gorritos con cintas que se ataban bajo la barbilla. Pijamas con pies con forma de animalitos. Todo hablaba del amor de una madre y de la ilusión de meses dedicados a preparar una vida que sería apreciada y celebrada. En el fondo del baúl, envuelto en una manta acolchada a mano, yacía el objeto más preciado de todos, una caja de música de madera, con la superficie tallada con osos bailarines y pájaros cantores. Eleanor dio cuerda con dedos cuidadosos y la suave melodía de la nana de Brahms llenó la cabaña. Thomas hizo esto, dijo, con la voz cargada de recuerdos. No era musical. Apenas podía entonar, pero quería que Sarah tuviera algo que la arrullara hasta dormir, incluso cuando no estuviéramos allí. Maya sintió que las lágrimas le picaban en los ojos mientras escuchaba la dulce y sencilla melodía. La caja de música representaba todo lo que nunca se había atrevido a esperar. Un padre que creaba cosas bonitas para su hija. Unos padres que planificaban, preparaban y soñaban juntos la vida que iban a traer al mundo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Maya, abrumada por la magnitud de lo que le ofrecían. Estas cosas son irreemplazables. Precisamente por eso hay que usarlas, respondió Eleanor con firmeza. Sarah querría que consolaran a otro bebé, que formaran parte de la historia de otro niño. Guardarlas bajo llave no es honrar su memoria, es desperdiciarla. Pasaron el resto de la mañana organizando la diminuta ropa, clasificándola por tallas y temporadas. El conocimiento de Eleyanena sobre los bebés era evidente en cada detalle. Entendía los estirones y las necesidades estacionales, las consideraciones prácticas que las madres primerizas a menudo aprendían a base de prueba y error. Los recién nacidos cambian de ropa entre 6 y 8 veces al día, explicó Eleyanena mientras doblaba mantas con falta de práctica. No respetan los planes cuidadosos ni la ropa favorita. Hay que estar preparada para cambios constantes. Maya trató de imaginarse a sí misma manejando tal caos. Trató de imaginarse como alguien lo suficientemente competente como para mantener a un pequeño ser humano seguro y cómodo. La responsabilidad le parecía enorme, aterradora en su alcance y permanencia. ¿Y si no sé lo que estoy haciendo?, preguntó en voz baja. ¿Y si no soy buena en esto? Eleanor hizo una pausa en su tarea de doblar y miró directamente a Maya, con sus ojos grises serios pero amables. ¿Crees que alguna de nosotras sabía lo que hacía cuando empezamos? La maternidad no es algo que se aprenda en los libros o en las clases. Es algo que se descubre día a día, decisión a decisión. Volvió a coger la caja de música y le dio cuerda para escuchar la nana una vez más. Lo importante no es saberlo todo. Lo importante es preocuparse lo suficiente como para intentarlo y amar lo suficiente como para seguir intentándolo, incluso cuando cometes errores. Mientras el sol de la tarde se colaba por las ventanas de la cabaña, bañándolo todo con una luz dorada, Maya empezó a creer que quizá Eleyanena tenía razón. Quizá el amor era suficiente para empezar.
Quizá todo lo demás se podía aprender sobre la marcha. El bebé dio una fuerte patada, como si respondiera a la música, o quizá a la energía de los preparativos que rodeaban su llegada. Maya puso las manos sobre su vientre, sintiendo la sólida realidad de la vida que crecía dentro de ella. La vida que pronto vestiría esas hermosas ropas y escucharía esa suave canción de cuna. La primera vez que Maya acompañó a Eleyanena al mercado semanal de agricultores en la ciudad, pudo sentir el peso de las miradas curiosas que seguían cada uno de sus movimientos. Eleyanena se movía entre la pequeña multitud con la confianza de alguien que había formado parte de esa comunidad durante décadas. Pero Maya notó cómo las conversaciones se detenían cuando se acercaban, cómo las miradas se posaban en su evidente estado de gestación. Eleanor Whitmore, saludó la señora Patterson, la mujer que regentaba la panadería local. No te he visto mucho por el pueblo últimamente. He estado muy ocupada, respondió Eleyanena amablemente, con el brazo protectora entrelazado con el de Myers. Margaret, te presento a mi amiga Maya. Se va a quedar conmigo durante un tiempo. La mirada de la señora Patterson recorrió a Maya con la experiencia de alguien que se había pasado toda la vida catalogando los asuntos de los demás. Su sonrisa era educada pero fría, del tipo que se reserva para situaciones que requieren cortesía sin calidez. «Qué bien», dijo, aunque su tono sugería que no le parecía. «¿Todo el tiempo que sea necesario?», respondió Eleyanena antes de que Maya pudiera hablar, con una voz que transmitía una advertencia suave pero inequívoca contra más preguntas. Mientras avanzaban por el mercado, Mia se dio cuenta cada vez más de las conversaciones en voz baja que la seguían. El pueblo era tan pequeño que todos conocían los asuntos de los demás, y una desconocida embarazada que vivía con la solitaria Eleyanena Whitmore era claramente lo más interesante que había sucedido en meses. En el kiosco, Maya vio un recorte amarillento pegado con cinta adhesiva en el interior de la vitrina. El titular decía: «Una adolescente local muere por complicaciones en el parto», y debajo había una fotografía de una joven que Maya reconoció inmediatamente. Sarah Whitmore, de 17 años, sonriendo a la cámara con la radiante confianza de alguien que creía que el mundo no tenía más que posibilidades. El artículo era breve, respetuoso, como suelen ser los periódicos de pueblos pequeños cuando tratan tragedias locales. Mencionaba los logros académicos de Sarah, sus planes de estudiar enfermería, su muerte por complicaciones tras el nacimiento de una hija. Lo que no mencionaba era la vergüenza y el secretismo que habían rodeado su embarazo. La decisión de la familia de enviarla lejos en lugar de enfrentarse al juicio de la comunidad. «Fue algo terrible», dijo una voz a su lado. Maya se volvió y vio a un anciano de ojos bondadosos y manos curtidas que estudiaba el mismo recorte. Sarah era una buena chica, muy inteligente, siempre ayudando en los eventos sociales de la iglesia. ¿La conocías? Conocía a toda la familia. Thomas y Eleanor eran buenas personas, pero cometieron un error con esa chica. Deberían haberla mantenido cerca, apoyarla en lugar de enviarla lejos. Sacudió la cabeza con tristeza. A veces, hacer lo que parece correcto no es lo mismo que hacer lo que realmente es correcto. Maya sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el montañero. Empezaba a comprender todo lo que Eleyanena estaba arriesgando al acogerla, al negarse a ocultar su embarazo o fingir que era algo vergonzoso. Esa noche, mientras estaban sentadas junto al fuego compartiendo una cena de pan fresco y sopa, Maya sacó a relucir lo que había presenciado en la ciudad. «La gente habla de nosotras», dijo en voz baja. «La gente siempre habla», respondió Eleyanena con tono indiferente. «Es lo que hacen cuando sus propias vidas no son lo suficientemente interesantes como para mantener su atención», pero algunas parecían desaprobarlo. Eleyanena dejó la cuchara y miró directamente a Mia. «Déjame decirte algo sobre la desaprobación. La mayoría de las veces dice más de las personas que desaprueban que de las personas que son juzgadas». Se levantó de la mesa, cogió un álbum de fotos de la estantería y volvió a sentarse en su silla con los movimientos cuidadosos de alguien cuyas articulaciones le recordaban a diario los años acumulados. «Pasé 43 años preocupándome por lo que pensaba la gente», dijo Eleyanena, abriendo el álbum en una página llena de fotos de Sarah a diferentes edades. «Dejé que sus opiniones guiaran mis decisiones sobre mi propia hija. Elegí su comodidad por encima de sus necesidades, su aprobación por encima de su felicidad». Ma estudió las fotografías, viendo a Sarah crecer desde una niña gordita hasta una hermosa adolescente llena de promesas y alegría.
En todas las fotos, parecía querida y segura de sí misma, rodeada de unos padres que claramente la adoraban. No volveré a cometer ese error, continuó Eleyanena, con voz firme y decidida. No dejaré que la mentalidad estrecha de otras personas determine cómo vivo mi vida o cómo trato a alguien que necesita ayuda. Como si hubiera sido convocado por su conversación, el teléfono de Eleyanena sonó. Ella respondió con su habitual actitud tranquila, pero Maya pudo ver cómo la tensión se apoderaba de su postura mientras escuchaba a quien quiera que estuviera hablando. Agradezco su preocupación, Pastor Williams, dijo Eleyanena finalmente, pero soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones sobre quién se queda en mi casa. Mia podía oír el murmullo de una voz masculina a través del teléfono, aunque no distinguía las palabras. Fuera lo que estuviera diciendo, estaba claro que no aprobaba la situación actual. No, no creo que sea apropiado que vengas a evaluar la situación. Diner continuó, con voz cada vez más fría. Maya no es un problema que haya que resolver. Es una joven que necesita apoyo, y yo se lo estoy proporcionando. La conversación continuó durante varios minutos más, con Eleyanena manteniendo su postura educada pero inflexible. Cuando finalmente colgó, Maya vio en ella un cansancio que no le había visto antes. Hay gente, dijo Eleanor con un suspiro, que cree que la amabilidad debe ir acompañada de condiciones. En una tranquila tarde de finales de febrero, mientras la nieve seguía cayendo fuera de las ventanas de la cabaña, Eleanor sacó un diario encuadernado en cuero que Maya nunca había visto antes. La cubierta estaba desgastada por el uso y las páginas estaban llenas de una elegante caligrafía y tinta azul descolorida. Este era el diario de Sarah, dijo Eleanor en voz baja, acomodándose en su mecedora con el preciado libro en su regazo. Lo encontré después de su muerte. Nunca me he atrevido a leerlo entero. Maya levantó la vista de la manta para bebé que estaba intentando tejer, con los dedos aún torpes por el manejo de las agujas, a las que no estaba acostumbrada. ¿Estás segura de que quieres compartirlo conmigo? Creo que es el momento, respondió Eleyanena, abriendo una página marcada con una flor prensada. Creo que Sara querría que su historia ayudara a alguien más. La entrada estaba fechada 6 meses antes de la muerte de Sara, escrita con la cuidadosa letra cursiva de una joven de 17 años que intentaba dar sentido a un mundo que de repente se había vuelto mucho más complicado. Hoy se lo he contado, leyó Eleyanena en voz alta, con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Mamá lloró y papá puso esa mirada que pone cuando intenta resolver un problema que no tiene una buena solución. No dejan de hablar de opciones, del momento adecuado y de lo que pensará la gente. Creo que no entienden que ya he tomado una decisión. Quiero este bebé. Quiero ser madre. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras escuchaba la voz de una joven que había enfrentado los mismos miedos y esperanzas que ella estaba experimentando. Entonces, Eleyanena pasó la página y siguió leyendo. He estado pensando en nombres. Si es una niña, quiero llamarla Hope. Mamá dice que es demasiado sentimental, pero creo que la esperanza es exactamente lo que representa este bebé. Una oportunidad para crear algo hermoso, incluso cuando todos los demás solo ven problemas. La llamó Hope, susurró Maya. El bebé que fue adoptado. Sí, Sara se salió con la suya, al menos en eso. La voz de Eleyanena transmitía una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Siempre fue de carácter fuerte, siempre decidida a hacer lo que creía correcto. Se quedaron sentadas en un cómodo silencio durante un momento, ambas perdidas en pensamientos sobre las decisiones tomadas y los caminos seguidos. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea y fuera, el viento se movía entre los pinos, con la promesa susurrada de una primavera aún lejana. Eleyanena, dijo Mia finalmente, ¿puedo preguntarte algo? Mose, ¿alguna vez te has preguntado qué habría pasado si hubieras apoyado la decisión de Sarah de quedarse con el bebé? Si la hubieras ayudado en lugar de alejarla. Eleyanena cerró el diario y lo apretó contra su pecho, como si intentara sentir alguna conexión con la hija que había perdido. Todos los días durante 43 años, todos y cada uno de los días. Y ahora conmigo, ahora tengo la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Tengo la oportunidad de ser la persona que Sara necesitaba que fuera. La voz de Eleyanena se hizo más fuerte, más segura. No puedo cambiar lo que le pasó, pero puedo asegurarme de que su historia te ayude a escribir un final mejor para ti.
Maya dejó su labor de punto y se sentó en el suelo junto a la silla de Eleyanena, apoyándose en las piernas de la anciana en un gesto que revelaba el profundo afecto que había crecido entre ellas. «Necesito que sepas algo», dijo Maya en voz baja. «Nunca he tenido una figura materna en mi vida. Mi propia madre murió cuando yo era demasiado joven para conocerla realmente, y he pasado la mayor parte de mi vida adulta convenciéndome de que no necesitaba ese tipo de conexión». La mano de Elena se posó suavemente sobre el cabello de Maya, acariciándolo con el tierno toque de alguien a quien se le había negado la oportunidad de consolar a su propio hijo. «Pero estar aquí contigo», continuó Maya, «aprendiendo de ti, viendo cómo cuidas a las personas, me ha mostrado lo que me he estado perdiendo, lo que mi bebé se merece. Tu bebé lo tendrá», dijo Eleyanena con firmeza. «Amor, apoyo, alguien que crea en su potencial, incluso cuando ellos mismos no lo vean. ¿Lo harás? ¿Considerarías ser como una abuela para este bebé?» La voz de Maya era vacilante, temerosa de pedir algo tan precioso. «Sé que es mucho pedir, y sé que no somos realmente familia, pero...» «Oh, cariño», interrumpió Eleyanena, con la voz cargada de emoción. «Nos convertimos en familia en el momento en que te traje a esta casa. La sangre no hace una familia. La elección sí, el amor, el compromiso». Maya sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas mientras Eleanor continuaba. «Sería un honor para mí ser la abuela de este bebé. Más que un honor. Le daría a mi vida un propósito que creía haber perdido para siempre». Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la montaña de un blanco. Dos mujeres que se habían encontrado a pesar de la diferencia de generaciones y circunstancias, seguían construyendo algo que ninguna de las dos esperaba encontrar. Una familia creada no por casualidad de nacimiento, sino por elección deliberada y amor incondicional. El diario de Sara yacía abierto en el regazo de Eleyanena, con sus páginas llenas de los sueños y esperanzas de una joven que había afrontado un futuro incierto con valentía y determinación. En muchos sentidos, su historia estaba finalmente teniendo el final que siempre había deseado. Maya se despertó en mitad de la noche con un dolor agudo que se extendía por la parte baja de la espalda y el abdomen. Al principio trató de convencerse de que se trataba de las molestias normales del embarazo, el tipo de dolor que se produce al llevar un peso extra y dormir en posiciones desconocidas. Pero al moverse en la cama, tratando de encontrar alivio, el dolor se intensificó con una rapidez que la hizo jadear. «Eleanor», gritó, con la voz tensa por el miedo y el dolor. «Algo va mal». Eleanor apareció en la puerta en cuestión de segundos, completamente alerta a pesar de haber sido despertada de un sueño profundo. Se movió con la rápida eficiencia de alguien cuyo cuerpo recordaba cómo gestionar una crisis, incluso después de décadas alejada de la enfermería profesional. «Dime cómo te sientes», dijo Eleyanena, encendiendo la lámpara de la mesilla y sentándose en el borde de la cama de Maya. «Dolor, un dolor agudo en la espalda y el estómago, y creo que podría estar sangrando». El rostro de Eleyanena permaneció tranquilo, pero Maya pudo ver el rápido cálculo que se producía detrás de sus ojos. A las 34 semanas, el bebé estaba lo suficientemente desarrollado como para sobrevivir fuera del útero, pero cada semana adicional en el útero era crucial para un desarrollo saludable. «Tenemos que llevarte al hospital», dijo Eleyanena, dirigiéndose ya hacia el armario para coger ropa de abrigo. En ese momento, el trayecto por la montaña en medio de una tormenta de nieve en marzo fue los 30 minutos más largos de la vida de Maya. Eleyanena conducía con manos firmes y total concentración. Su vieja camioneta navegaba por las sinuosas carreteras con facilidad, a pesar de las condiciones resbaladizas. Entre contracciones, Maya se encontró estudiando el perfil de Eleyanena, maravillándose de la transformación de una compañera amable a una profesional médica competente. «¿Cómo sabes qué hacer?», preguntó entre dientes, mientras otra ola de dolor la invadía. «¿Hay conocimientos que nunca se olvidan?». Eleyanena respondió con voz firme y tranquilizadora. «Fui enfermera durante 15 años antes de ser madre. Las situaciones de emergencia tienen su propio ritmo, sus propios requisitos». En el hospital, el Dr. Harrison echó un vistazo al estado de Mir e inmediatamente ordenó pruebas y monitorización. Eleanor permaneció a su lado durante todo el examen, traduciendo la terminología médica y ofreciéndole tranquilidad cuando los médicos hablaban con el lenguaje conciso y eficiente de las personas que gestionan una crisis.
La buena noticia, explicó el Dr. Harrison tras revisar los resultados de las pruebas, es que el bebé parece estar sano y la hemorragia se ha detenido. La mala noticia es que estás mostrando signos de parto prematuro y tenemos que tomar medidas para ralentizarlo. Maya sintió que su mundo se tambaleaba ligeramente. ¿Qué significa eso? Reposo absoluto durante el resto del embarazo. Ninguna actividad física más allá de los movimientos absolutamente necesarios y una estrecha vigilancia para asegurarnos de detectar cualquier cambio de inmediato. El L. y la nena apretó suavemente la mano de Maya. Podemos hacerlo. El Dr. Harrison miró a las dos mujeres con la atención cuidadosa de alguien que intenta evaluar una situación compleja. La Cian Rodríguez necesitará supervisión constante, alguien que pueda reconocer las señales de alerta y responder adecuadamente si su estado cambia. Yo me quedaré con ella, dijo el Ellanena con sencillez. Tengo formación médica y sé a qué debo estar atenta. Señora Whitmore, dijo el Dr. Harrison con cautela, es una responsabilidad importante. ¿Está segura de que está preparada para lo que eso puede suponer? El Ellanena respondió sin dudar. Doctor, me he estado preparando para esta responsabilidad toda mi vida. Regresaron a la cabaña con una bolsa llena de medicamentos e instrucciones detalladas para manejar un embarazo de alto riesgo. El Ellanena transformó la sala de estar en un espacio cómodo donde Maya pudiera descansar sin dejar de participar en las actividades diarias de la casa. Acercó el televisor al sofá, colocó libros y revistas al alcance de la mano y situó la cesta de tejer para que Mia pudiera seguir trabajando en sus proyectos para el bebé sin esfuerzo. Lo más importante fue que el Ellanena sacó una pequeña bolsa de cuero del trastero, cuyo contenido estaba claramente organizado y bien conservado, a pesar de los años de desuso. En su interior había instrumentos médicos, un tensiómetro, un estetoscopio y otras herramientas que denotaban competencia profesional y una preparación minuciosa. «Has conservado tus suministros médicos», observó Maya mientras el Ellanena le tomaba la atención con destreza. «Una enfermera nunca deja de serlo», respondió Eleanor, anotando las lecturas en un cuaderno que había destinado a llevar un seguimiento del estado de Mir. «Los conocimientos se convierten en parte de ti, incluso cuando no los utilizas activamente». Durante los días siguientes, Maya comenzó a comprender la profundidad de la formación médica de el Ellanena. Comprobaba los signos vitales con la precisión de alguien que lo había hecho miles de veces. Reconocía cambios sutiles en los síntomas antes incluso de que Maya se diera cuenta de ellos y llevaba registros detallados que habrían impresionado a cualquier personal hospitalario. «¿Por qué lo dejaste?», preguntó Maya una tarde, mientras el Ellanena preparaba los medicamentos con mucha atención al tiempo y la dosis. «Está claro que tienes un don para esto». El Ellanena hizo una pausa en sus preparativos y detuvo sus manos por un momento. Después de la muerte de Sarah, no podía soportar ayudar a otros a traer bebés al mundo de forma segura cuando había fallado tan estrepitosamente a mi propia hija. «Pero no le fallaste médicamente». «No, pero le fallé en otros aspectos que eran más importantes». La voz de el Ellanena transmitía el peso de un antiguo dolor y una nueva comprensión. A veces la curación más importante no es la física. A veces es emocional, espiritual. A veces se trata de crear un espacio para que alguien se convierta en quien está destinado a ser. Maya tomó la mano de el Ellanena y la apretó suavemente. «Ahora tú me estás dando ese espacio». «Sí», respondió el Ellanena, con voz suave pero segura. «Y esta vez lo voy a hacer bien». Mientras Eleanor estaba fuera cortando leña, Mia se sentía inquieta a pesar de las estrictas órdenes de reposo en cama. Sus ojos vagaban por la sala de estar, fijándose en detalles que nunca había notado durante sus meses de recuperación y preparación. En lo alto de una estantería, parcialmente oculto detrás de una colección de manuales de jardinería, vio la esquina de lo que parecía un diploma o certificado, y la curiosidad pudo más que la precaución. Maya se levantó con cuidado del sofá y se acercó al marco. Lo que descubrió la hizo hundirse en los cojines con asombro. La nena Margaret Whitmore, enfermera comadrona titulada, Estado de Colorado, 1967. Debajo de la certificación oficial había varios otros documentos. Certificados de formación avanzada en obstetricia de urgencia, cuidados neonatales y gestión de embarazos de alto riesgo. Cartas de recomendación de administradores de hospitales. Una fotografía de una joven Eleanor con un impecable uniforme blanco junto a un grupo de otros profesionales médicos
fuera de lo que parecía ser una sala de maternidad. Maya seguía mirando los documentos cuando la nena regresó, sacudiéndose la nieve de las botas y desenrollando la gruesa bufanda que la protegía del frío de la montaña. No debías moverte, dijo Nena con suavidad, pero su tono transmitía más preocupación que reproche. Nena, dijo Mia, sosteniendo el certificado con manos temblorosas. Eras comadrona. La expresión de Nena cambió, pasando de la sorpresa a la resignación y finalmente a una especie de alivio. Colgó su abrigo con cuidado deliberado antes de acomodarse en su mecedora. Sus movimientos sugerían que había estado cargando un peso y que por fin estaba lista para dejarlo. Durante 15 años, confirmó Nena en voz baja, antes de que naciera Sara y durante unos años después. Pero me dijiste que eras enfermera. Nunca mencionaste que te especializabas en dar a luz. Nena miró por la ventana los pinos cubiertos de nieve, mientras sus dedos jugueteaban distraídamente con el borde de su jersey. Después de lo que le pasó a Sara, no pude soportar seguir. ¿Cómo podía ayudar a otras mujeres a dar a luz a sus bebés de forma segura cuando había fallado tan estrepitosamente a mi propia hija? Maya observó la fotografía más de cerca y vio en el rostro de la joven Nena la misma confianza tranquila en la que había llegado a confiar, pero también algo más: alegría, determinación, la expresión inconfundible de alguien que había encontrado su vocación en la vida. ¿A cuántos bebés asististe en el parto?, preguntó Maya en voz baja. 1237. El número salió sin vacilar, como si Nena hubiera llevado la cuenta de cada una de las preciosas vidas que había ayudado a traer al mundo, desde gemelos prematuros, que pesaban menos de 1,3 kilos cada uno, hasta un niño de 4 kilos cuya madre estaba convencida de que nunca llegaría. Y dejaste de hacerlo después de Sara. Las manos de la nena se detuvieron en su regazo. Asistí en el parto de un bebé más, tuvo complicaciones similares a las de Sara. Cuando logré salvar a ambas, me derrumbé por completo en la sala de partos. Me di cuenta de que ya no podía confiar en mí misma. Cada parto me recordaría mi fracaso. Maya sintió que las piezas de un complejo rompecabezas encajaban en su lugar. El conocimiento inmediato de Nena sobre los síntomas del embarazo, su competencia tranquila durante la emergencia, sus suministros médicos bien mantenidos, su comprensión detallada de lo que estaba experimentando el cuerpo de Maya. Eleanor, no le fallaste a Sara médicamente. El Dr. Harrison me dijo que la hemorragia durante el parto era mucho más peligrosa hace 40 años. La tecnología médica, el banco de sangre, los procedimientos de emergencia, no eran lo que son ahora. Lo sé intelectualmente, respondió Nena, pero el conocimiento y los sentimientos no siempre coinciden. Pasé 43 años creyendo que si hubiera sido una mejor comadrona, una madre más atenta, de alguna manera podría haber evitado lo que pasó. Maya se movió con cuidado del sofá para sentarse en el suelo junto a la silla de Eleanor, la misma posición que se había convertido en su disposición habitual durante las conversaciones nocturnas. ¿Qué cambió? ¿Qué te hizo estar dispuesta a ayudarme? La mano de Nena encontró el cabello de Maya y lo acarició con un gesto tierno que se había vuelto tan natural como respirar. Tú lo hiciste. La noche que te encontré en la nieve, mis instintos se impusieron antes de que mis miedos pudieran detenerme. Por primera vez en 4 décadas, actué como la comadrona que solía ser, en lugar de la mujer atormentada por la tragedia. Y me sentí bien. Sentí como si hubiera vuelto a casa, a mí misma. La voz de Nena se hizo más fuerte, más segura. Cuidarte, prepararme para la llegada de este bebé. Me ha recordado que mi vocación no era algo que había perdido, era algo que había abandonado por miedo. Maya volvió a mirar el certificado, la prueba de la experiencia y la dedicación de Eleanor. ¿Vas a asistir en el parto de mi bebé? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellas, cargada de un significado que iba mucho más allá de las consideraciones prácticas. Maya le estaba pidiendo a Nena que volviera por completo a su identidad abandonada, que confiara en sus habilidades y su criterio en el momento más crucial posible. ¿Estás segura?, preguntó Eleanor, con una voz apenas superior a un susurro. El hospital tiene todo el equipo moderno, todas las medidas de seguridad. Estoy segura. Eres la persona en la que más confío en el mundo. Eres la que nos ha estado cuidando todo este tiempo. Maya apretó suavemente la mano de Nena. Además, si algo sale mal,
Estamos a solo 30 minutos del hospital, pero tengo la sensación de que todo va a salir exactamente como debe salir. Los ojos de Eleyanena se llenaron de lágrimas, pero por primera vez desde que Maya la conocía, parecían lágrimas de sanación más que de dolor. Con la fecha del parto de Maya acercándose y su petición de que Eleyanena fuera su comadrona, la cabaña se transformó en algo parecido a un pequeño centro de maternidad. Los instintos profesionales de Eleyanena, dormidos durante décadas, despertaron con notable claridad y comenzó los preparativos con la meticulosidad metódica que en su día la había convertido en una de las comadronas más respetadas de Colorado. Del baúl de cedro de su dormitorio, el Eleyanena sacó una colcha que Maya nunca había visto antes. Y, al igual que las otras colchas de la cabaña, esta era claramente especial. Una obra maestra de intrincadas costuras en suaves tonos azules y blancos, con un patrón de círculos entrelazados, que parecían representar el ciclo eterno de la vida y la renovación. Mi abuela me la hizo cuando nací, explicó Eleyanena mientras extendía la colcha con cuidado sobre la cama de la habitación de arriba. Su abuela le hizo una igual para ella. Ha formado parte de todos los nacimientos de mi familia durante 5 generaciones. Maya pasó los dedos por las delicadas costuras, maravillándose de las horas de amor y habilidad que se habían invertido en su creación. ¿Estás segura de que quieres que la use? ¿Y si le pasa algo? Las colchas están pensadas para usarse en momentos importantes, respondió Eleyanena con firmeza. ¿Y qué podría ser más importante que dar la bienvenida a una nueva vida al mundo? Los preparativos médicos de Eleyanena fueron igualmente minuciosos. Esterilizó sus instrumentos con la precisión de alguien que entiende que la atención al detalle puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Su maletín médico de cuero, sin usar durante 4 décadas, contenía suministros que se habían mantenido en perfectas condiciones a pesar de su antigüedad. Algunas de estas herramientas pertenecen a la comadrona que me formó, explicó Eleyanor mientras colocaba pinzas y tijeras sobre una toalla limpia. Siempre decía que los instrumentos eran objetos sagrados, que merecían el mismo respeto que las vidas que ayudaban a proteger. Maya observaba trabajar a Elena y veía en sus movimientos el regreso de una competencia profesional que nunca había desaparecido del todo. La mujer amable que la había rescatado de la nieve seguía presente, pero ahora se le unía la hábil profesional médica a la que en su día se le habían confiado los momentos más preciados de la vida de las personas. ¿Estás nerviosa?, preguntó Maya mientras Eleyanor revisaba y volvía a revisar sus suministros. Aterrorizada, admitió Eleyanor con sorprendente honestidad, pero es un terror bueno, del tipo que te mantiene alerta, que te recuerda lo importante que es realmente lo que estás haciendo. Como parte de su preparación, Eleanor se puso en contacto con el Dr. Harrison, le explicó la situación y le pidió su apoyo como respaldo en caso de que surgieran complicaciones. Su respuesta fue tanto profesional como personal. Eleanor, yo era residente cuando tú ejercías, le dijo durante su conversación telefónica. Aprendí más viéndote trabajar que de la mayoría de mis profesores. Si Maya te quiere como comadrona, no podría pedir mejor atención. Eleyanena también comenzó a compartir historias de sus años de práctica. No solo los aspectos técnicos, sino la riqueza emocional de estar presente para las familias durante sus momentos más vulnerables y alegres. Cada parto es diferente, como le dijo a Mía una noche mientras estaban sentadas junto al fuego. Las manos de Eleyanena estaban ocupadas con los últimos preparativos para la llegada del bebé. Algunos bebés llegan rápidamente, como si estuvieran ansiosos por ver el mundo. Otros se toman su tiempo, como si quisieran estar absolutamente seguros de que están preparados. ¿Qué tipo de bebé crees que será este? Eleyanena colocó su mano suavemente sobre el vientre de Maya, sintiendo los fuertes movimientos de un niño que parecía sano y activo. Creo que este bebé sabe exactamente cuándo es el momento adecuado. Creo que este bebé ha estado esperando el momento perfecto para unirse a nuestra familia. La palabra familia todavía llenaba a Maya de asombro. 6 meses antes, se sentía sola y desesperada, convencida de que su embarazo era un error que definiría el resto de su vida en términos negativos. Ahora, rodeada del amor y el cuidado de Eleyanena, comprendía que este bebé no era un accidente, sino un regalo que la había llevado exactamente donde necesitaba estar. Eleanor, dijo Maya en voz baja, ¿y si no soy buena en esto? ¿Y si no sé cómo ser madre? Eleanor dejó su labor de punto y miró directamente a Mía,
con sus ojos grises serios pero cálidos. ¿Amas a este bebé? Más de lo que jamás creí posible. Entonces ya sabes lo más importante. Todo lo demás se puede aprender, pero el amor es la base que hace posible todo el aprendizaje. Afuera, la primavera finalmente comenzaba a imponerse sobre el invierno de la montaña. La nieve aún cubría el suelo, pero los días se alargaban y había algo en la calidad de la luz que prometía un clima más cálido. Dentro de la cabaña, dos mujeres continuaban con los preparativos para un momento que lo cambiaría todo. Sara te habría querido, dijo Eleyanena de repente, con voz suave llena de recuerdos y afecto. Le habría emocionado tener otra vez un pequeño en la familia, alguien a quien mimar, enseñar y amar. Maya sintió que el bebé se movía con fuerza, como si respondiera a la mención de la tía a la que nunca conocería, pero cuya presencia parecía bendecir toda esta experiencia. ¿Crees que lo sabe? De alguna manera, creo que el amor no termina con la muerte, respondió Eleyanena. Creo que el amor de Sara es parte de lo que te trajo a mí, parte de lo que hace posible toda esta hermosa historia. El parto de Maya comenzó al amanecer de una mañana en la que la nieve de la montaña finalmente daba señales de la llegada de la primavera. Se despertó con la familiar sensación de las contracciones, pero estas eran diferentes de las falsas alarmas que había experimentado durante las últimas semanas. Estas tenían un ritmo y una intensidad que indicaban un progreso genuino, de un bebé que había decidido que era hora de venir al mundo. Eleyanena, llamó en voz baja, sin querer causar alarma innecesaria, pero necesitando el consuelo de su presencia. Eleyanena apareció en unos instantes, completamente vestida, a pesar de lo temprano que era. Sus movimientos eran tranquilos, pero decididos, y Maya pudo ver a la comadrona profesional emergiendo para hacerse cargo de la situación. ¿Cuánto tiempo llevas con contracciones?, preguntó Eleyanena, sentándose junto a Mía en la cama y mirando su reloj. Aproximadamente 1 hora. Son cada vez más fuertes y frecuentes. Las manos de Eleyanena se movían con eficiencia y destreza, comprobando el pulso y la respiración de Mía, cronometrando las contracciones con la precisión de alguien que lo había hecho pero seguro, lo que tranquilizó a Maya, que sabía que estaba en buenas manos. «Ya está», dijo Eleyanena con tranquila satisfacción. «Tu bebé ha decidido que hoy es el día». Pasaron por las primeras etapas del parto con el ritmo que Eleyanena había establecido durante los meses que habían pasado juntas. Preparó compresas calientes para la espalda de Mir, ajustó las almohadas para que estuviera cómoda y llevó un registro minucioso de la evolución que habría impresionado a cualquier personal hospitalario. La bolsa médica de Eleyanena estaba abierta sobre la cómoda, con su contenido organizado con precisión militar. Los instrumentos esterilizados brillaban a la luz de la mañana y las toallas limpias estaban apiladas al alcance de la mano. Todo denotaba preparación y competencia, la de una profesional que entendía que para obtener buenos resultados era necesario prestar atención a innumerables pequeños detalles. «Cuéntame tu primer parto», pidió Maya durante una pausa entre contracciones, buscando distraerse de la creciente intensidad del parto. El rostro de Eleyanena se suavizó al recordar mientras continuaba con los preparativos. Una familia de granjeros a las afueras de Denver. La madre tenía apenas 18 años y su marido 20. Eran muy jóvenes, estaban muy asustados, pero muy decididos a hacer lo correcto por su bebé. Hizo una pausa para comprobar el progreso de Maya, con manos suaves pero minuciosas. El bebé venía de nalgas, lo que significaba que todo tenía que hacerse con cuidado y precisión. Pero cuando ese pequeño finalmente llegó sano y salvo y lo puse en los brazos de su madre, no hay nada en el mundo como saber que has ayudado a traer una vida al mundo de forma segura. A medida que avanzaba el parto de Maya, los instintos profesionales de Eleyanena tomaron el control total. Pasaba de animarla a realizar evaluaciones médicas con una eficiencia impecable, supervisando tanto a la madre como al bebé, con la experiencia que la había convertido en una leyenda entre sus colegas. «Puedo ver la cabeza», anunció Eleanor durante uno de los esfuerzos de Mia por empujar. Su voz estaba llena de emoción y satisfacción profesional. «Tu bebé tiene un hermoso cabello oscuro, igual que el tuyo». Maya sintió una oleada de energía que no tenía nada que ver con la fuerza física, sino con la certeza de que estaba a punto de conocer al niño que había llevado en su vientre y amado durante 9 meses. La presencia tranquila y la confianza serena de Eleyanena hacían que todo pareciera posible. Incluso en medio de la experiencia física más difícil de su vida,
Una empujada más, la animó Eleyanena, con las manos preparadas para guiar al bebé de forma segura al mundo. Puedo ver los hombros. Tu bebé ya casi está aquí. Con un último esfuerzo tremendo que pareció sacar fuerzas que Maya no sabía que tenía, sintió que el bebé se deslizaba libremente hacia las manos expectantes de Eleanor. La habitación se llenó con el sonido de un llanto sano, fuerte e indignado, y absolutamente perfecto. Es una niña, anunció Eleanor, con la voz cargada de emoción, mientras levantaba al bebé para que Mia lo viera. Una niña preciosa y perfecta. Maya vio a su hija por primera vez a través de lágrimas de agotamiento y alegría abrumadora. El bebé era más pequeño de lo que esperaba, pero claramente sano, con una cabeza llena de cabello oscuro y una piel que brillaba con el rubor rosado de una excelente circulación. Eleyanena trabajó con eficiencia, despejando las vías respiratorias del bebé y comprobando sus signos vitales, mientras mantenía un comentario continuo que tranquilizaba a Mia de que todo estaba saliendo exactamente como debía. Sus movimientos eran seguros y decididos, los de una profesional que nunca había olvidado realmente su vocación. 10 dedos, latido fuerte de tento, excelente color, informó Eleyanena mientras envolvía al bebé en una de las suaves mantas que habían preparado. Es absolutamente perfecta. Cuando Eleyanena finalmente colocó al bebé en los brazos de Ma, el momento se sintió como la culminación de un círculo que había comenzado la noche en que Mia se derrumbó en la nieve fuera de esta misma cabaña. La niña la miró con ojos oscuros que parecían sorprendentemente alertas y conscientes, como si comprendiera el significado de ese momento. «Hola, pequeña», susurró Maya, con la voz llena de asombro. «Soy tu mamá», dijo Eleanor sentada en el borde de la cama, observando el primer encuentro entre madre e hija, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Después de 43 años cargando con el peso del fracaso profesional y el dolor personal, había dado a luz con éxito a un bebé sano y había ayudado a crear la familia de la que siempre había soñado formar parte. «Es preciosa», dijo Eleyanena en voz baja. «Absolutamente preciosa». La primera semana con la pequeña Hope fue una revelación de agotamiento y alegría que Maya nunca había imaginado posible. El nombre le había venido a la mente sin dudarlo cuando sostuvo a su hija por primera vez, recordando la entrada del diario de Sarah sobre su deseo de llamar a su propia hija Hope. Le pareció que era una forma de honrar tanto el pasado como el futuro en una sola palabra perfecta. Eleyanena pasó los primeros días con el recién nacido con la gracia natural de alguien que había nacido para cuidar. Parecía anticiparse a las necesidades de Hope, incluso antes de que Maya las reconociera, apareciendo con biberones calientes cuando el bebé daba señales de hambre, sugiriendo cambios de posición cuando Maya tenía dificultades para amamantarlo, ofreciéndose a hacer el turno de noche con la suave autoridad de alguien que entendía que las madres primerizas necesitaban descansar para recuperarse adecuadamente. «¿Cómo sabes todo esto?», le preguntó Maya una mañana mientras Eleyanena cambiaba con eficiencia el pañal de Hope y mantenía una conversación suave y constante con la bebé. «Algunos conocimientos se quedan en los huesos», respondió Eleyanena, levantando a Hope hasta su hombro y dándole palmaditas en la espalda con un ritmo experto. «Y algunos bebés son fáciles de amar». Maya observó a Eleyanena con su hija y sintió que su corazón se expandía de una manera que no creía posible. El rostro de la mujer mayor se había transformado durante la última semana, perdiendo años de tristeza cuidadosamente guardada y sustituyéndola por la alegría radiante de alguien que había encontrado un propósito inesperado. En el 7º día de vida de Hope, Eleanor hizo una sugerencia que sorprendió a Mia por su formalidad. «Creo que deberíamos hacerlo oficial», dijo Eleyanena mientras estaban sentadas en la sala de estar. Hope dormía plácidamente en la cuna de madera que Thomas había tallado hacía tantos años. ¿Hacer qué oficial? Eleyanena sacó los papeles en los que había estado trabajando en la mesa de la cocina durante los últimos días. «Quiero establecerme legalmente como la abuela de Hope, no solo emocionalmente, sino a los ojos de la ley. Contacto de emergencia, decisiones médicas, si alguna vez te pasa algo, derechos de herencia, todo». Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al mirar los documentos cuidadosamente preparados. «Eleanor, ¿estás segura? Es una responsabilidad enorme. Es la responsabilidad que debería haber asumido con Sarah, el compromiso que debería haber adquirido de apoyarla, sin importar lo que pensaran los demás». La voz de Eleanor era firme, pero llena de emoción.
No volveré a cometer ese error. Pasaron la tarde trabajando en los trámites legales con un abogado de familia con el que Eleyanena había contactado, estableciendo disposiciones de tutela y actualizando los testamentos para reflejar su nueva estructura familiar. El certificado de nacimiento, cuando llegó unos días más tarde, indicaba a Eleyanena Whitmore como abuela de Hope en el espacio reservado para la información familiar. Ya está, dijo Eleyanena con satisfacción mientras archivaba los documentos oficiales. Ahora nadie podrá cuestionar a quién pertenece Hope ni quién tiene derecho a quererla. La transformación de Eleyanena durante esas primeras semanas fue notable. Siempre había sido amable y cariñosa, pero ahora se movía con una energía y un propósito renovados. Su paso era más ligero, sonreía con más facilidad y parecía haberse liberado del peso del antiguo dolor que había marcado su solitaria existencia durante tantos años. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», dijo Maya una tarde, mientras estaban sentadas junto al fuego, Hope mamando contenta y Eleyanena trabajando en un nuevo proyecto de punto. «¿Qué? Vas a tener que salir de tu escondite. Las abuelas no pueden ser ermitañas. Tienen que presumir de sus nietos ante cualquiera que les escuche». Eleyanena se rió, un sonido que se había vuelto más frecuente y alegre desde la llegada de Hope. «Supongo que voy a tener que empezar a ir al pueblo más a menudo. La gente va a pensar que Hope no tiene una abuela como Dios manda que presuma de sus logros». «¿Qué logros? Tiene 8 días. Tiene una capacidad pulmonar excelente, una coordinación mano-ojo superior y la sonrisa más bonita del estado de Colorado», enumeró Eleanor con fingida seriedad. «Sin duda, esos son logros de los que vale la pena presumir». Maya no recordaba la última vez que se había sentido tan completamente feliz. No solo contenta o satisfecha, sino genuinamente feliz, de una forma que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. Hope estaba sana y crecía fuerte. Eleyanena había encontrado un nuevo propósito y alegría, y su familia poco convencional parecía más real y sólida que cualquier estructura tradicional que Mia hubiera conocido. «Eleyanena», dijo Maya en voz baja, sin querer despertar a la niña, pero necesitada de expresar la gratitud que llenaba su corazón. «Gracias por salvarnos a las dos, cariño», respondió Eleyanena, levantando la vista de su labor de punto, con ojos que brillaban de amor y satisfacción. «Tú me la persona que siempre debí ser». Afuera, la primavera se imponía con más fuerza cada día. La nieve se derretía con fuerza, revelando los brotes verdes de las plantas que habían esperado pacientemente durante el largo invierno su oportunidad de crecer. Dentro de la cálida cabaña, 3 generaciones de mujeres escribían un nuevo capítulo en una historia que había comenzado con una tragedia, pero que estaba encontrando su camino hacia la alegría a través del simple acto revolucionario de elegir amar sin condiciones ni limitaciones. La primera vez que Eleanor trajo esperanza al pueblo, Maya no estaba preparada para la recepción que recibieron. La noticia se había extendido por la pequeña comunidad montañesa con la eficacia que solo las redes de chismes pueden lograr. Pero la realidad de ver a Eleyanena Whitmore empujando un cochecito de bebé por Main Street pareció transformar la especulación en algo parecido al asombro. La señora Patterson de la panadería fue la primera en acercarse. Su anterior desaprobación parecía haberse olvidado ante la presencia de un bebé real al que admirar. «Eleyanena Whitmore», dijo, con voz llena de auténtica calidez. «¿Es esta la pequeña de la que hemos oído hablar?» «Esta es Hope», respondió Eleyanena, con una voz que transmitía el orgullo inconfundible de una abuela que muestra su tesoro más preciado. «Hope Rodríguez Whitmore». Maya se fijó en el nombre con guión y sintió que se le llenaba el corazón. Eleanor había añadido discretamente su apellido al de Hope, creando un vínculo oficial que anunciaba al mundo que esta niña les pertenecía a ambas. La señora Patterson se inclinó sobre el cochecito y su rostro se suavizó al contemplar los ojos oscuros y alertas de Hope y sus perfectos rasgos diminutos. «Es absolutamente preciosa. Mira ese pelo y esos ojos. Va a ser una rompecorazones». En cuestión de minutos, se había reunido un pequeño grupo de gente a su alrededor. El dueño de la ferretería, que siempre había saludado cortésmente a Eleanor, ahora le hacía preguntas detalladas sobre los horarios de sueño de Hope. La bibliotecaria, que conocía a Eleanor desde hacía décadas, se maravillaba de lo mucho que la niña se parecía a su madre.
El farmacéutico ofrecía consejos no solicitados sobre productos para el cuidado infantil con el entusiasmo de alguien que rara vez tenía la oportunidad de hablar de temas tan alegres. Ya sabes, dijo la señora Henderson, la mujer que dirigía el círculo local de costura. Hemos estado trabajando en algo para el bebé, un proyecto comunitario. Desapareció en su tienda y regresó con un paquete envuelto en papel de seda. Dentro había la manta para bebé más bonita que Maya había visto nunca, claramente hecha a mano con intrincadas costuras y suaves tonos pastel. Pero lo que la hacía realmente especial eran las pequeñas firmas bordadas que salpicaban su superficie. Todos los habitantes del pueblo han contribuido con algo, explicó la señora Henderson. Unas puntadas, una flor, su nombre. Queríamos que Hope supiera que es bienvenida aquí, que forma parte de nuestra comunidad desde el principio. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras examinaba la manta más de cerca. Nombres que reconocía de la tienda de comestibles, la oficina de correos, la cafetería donde ella y el Ellanena almorzaban de vez en cuando, incluso algunos nombres que no reconocía. Personas que habían contribuido a este gesto de aceptación a pesar de no haberla conocido nunca. «Esto es increíble», susurró Maya. «No sé qué decir, no tiene que decir nada», respondió la señora Henderson. «Solo sepa que esta pequeña tiene todo un pueblo lleno de tías y tíos honorarios que se preocupan por su felicidad». Eleanor aceptó la manta con la dignidad de alguien que comprendía el significado de la aceptación de la comunidad, pero Maya pudo ver la emoción en sus ojos. Después de décadas de interacciones corteses pero distantes con sus vecinos, estaba siendo bienvenida de nuevo al corazón del pueblo que había sido su hogar durante tanto tiempo. En la cafetería, su camarera habitual trajo una trona sin que se lo pidieran y pasó varios minutos acariciando a Hope mientras tomaba nota. La pareja de la mesa de al lado entabló una conversación sobre la crianza de los hijos que duró toda la comida. El adolescente que recogía las mesas parecía particularmente fascinado por las manitas de Hope y no dejaba de buscar excusas para pasar junto a su mesa. «Es como si fuera una celebridad», observó Maya mientras se preparaban para marcharse. «Los bebés tienen ese efecto en la gente», respondió Elena. Pero Mia podía ver la profunda satisfacción en su expresión. Nos recuerdan lo que es posible, lo que vale la pena celebrar. De camino a casa, Maya reflexionó sobre cómo había cambiado drásticamente su estatus en la comunidad. Donde antes había sentido el peso del juicio y la especulación, ahora percibía una calidez y un interés genuinos. Hope los había transformado de alguna manera de objetos de chisme a una familia digna de celebración. «Eleya, nena», dijo Maya al girar hacia la carretera que llevaba a su cabaña. «¿Qué ha cambiado? ¿Por qué la gente actúa ahora de forma tan diferente?» Eleanor se quedó callada un momento, reflexionando sobre la pregunta. Creo que la gente estaba esperando a ver qué tipo de historia íbamos a escribir. Cuando vieron que Hope estaba sana, querida y claramente prosperando, comprendieron que nuestra historia merecía ser apoyada. De vuelta en la cabaña, Maya extendió la manta de la comunidad sobre la cuna de Hope, maravillándose de las docenas de pequeñas contribuciones que habían creado algo hermoso y significativo. Cada firma representaba a alguien que se había tomado el tiempo de participar en la bienvenida a una niña que nunca había conocido, simplemente porque pertenecía a personas que le importaban. «Mira esto», dijo Mia, señalando una esquina de la manta donde alguien había bordado una pequeña escena montañosa con una diminuta cabaña enclavada entre pinos. «Alguien ha cosido nuestra casa». El Ellanena se inclinó para examinar el delicado trabajo. «Esa debe de ser la señora Chen, de la tienda de telas. Siempre ha sido una artista con la aguja». Mientras Hope dormía plácidamente bajo su manta hecha por la comunidad, Maya comprendió que habían logrado algo raro y precioso. No solo habían creado una familia, sino un lugar en el mundo donde esa familia era reconocida, aceptada y celebrada por las personas que la rodeaban. Con la llegada de la primavera llegaron posibilidades que Maya nunca se había atrevido a imaginar durante esos oscuros meses de invierno, en los que su futuro parecía definido por completo por las limitaciones y la pérdida. Ellanena sugirió que crearan un huerto juntos, no solo por los beneficios prácticos de las verduras frescas, sino como una forma de enseñar a Hope sobre el crecimiento, la paciencia y la satisfacción de cuidar de los seres vivos. «Todos los niños deberían saber de dónde viene la comida», explicó Eleanor mientras estaban en el porche delantero de la cabaña.
observando la zona donde la nieve finalmente se derretía para revelar la rica tierra oscura que había debajo. Y todos los niños deberían comprender que las cosas buenas tardan tiempo en desarrollarse. Maya sostenía a Hope contra su hombro. Los ojos alertas de la bebé parecían absorber todo lo que la rodeaba con la fascinación de alguien que descubre el mundo por primera vez. A los 2 meses de edad, Hope se había convertido en una bebé notablemente feliz, que dormía bien y sonreía a menudo, como si comprendiera que estaba rodeada de personas que harían cualquier cosa para garantizar su felicidad. El Yanena había pedido catálogos de semillas durante el invierno, y ahora la mesa de la cocina estaba cubierta de paquetes de variedades tradicionales que representaban tanto la tradición como la esperanza en el futuro. Tomates que había cultivado la abuela de Yanena, judías que habían alimentado a su familia durante años difíciles, flores que atraían a insectos beneficiosos y añadían belleza a sus esfuerzos prácticos. Este paquete de semillas de girasol proviene de las plantas que cultivé con Sara, dijo Yanena, sosteniendo unas semillas que parecían anodinas, pero que encierran décadas de historia familiar. Ella tenía 8 años e insistió en plantarlas en un círculo perfecto alrededor de la cabaña. Ese verano estuvimos rodeados de flores que eran más altas que ella. Maya trató de imaginarse a la joven Sara corriendo entre girasoles gigantes, con su risa resonando en la pradera de la montaña. La imagen le provocó tristeza por la mujer a la que nunca conocería, y gratitud por el legado de amor que había dado lugar a la esperanza. Las plantaremos de nuevo, dijo Maya con sencillez. La esperanza debe crecer con los girasoles de Sara. Mientras trabajaban juntas para preparar los parterres, Eleanor compartió los conocimientos que se habían transmitido a través de generaciones de mujeres que entendían que cultivar alimentos era tanto una habilidad práctica como una práctica espiritual. Le enseñó a Maya cómo comprobar la composición del suelo palpando su textura, cómo calcular el espacio adecuado conociendo el tamaño que alcanzaría cada planta en su madurez, cómo sincronizar las plantaciones leyendo las señales de la naturaleza en lugar de basarse únicamente en las fechas del calendario. La jardinería te enseña a ser paciente, explicó Eleanor, mientras plantaban con cuidado las diminutas semillas que tardarían meses en madurar. Te enseña que hay cosas que no se pueden apresurar, que los mejores resultados se obtienen con un cuidado constante y no con intervenciones drásticas. Maya comprendió que Yanena se refería a algo más que a las verduras. La anciana compartía la filosofía que la había guiado durante décadas, no solo en el cuidado de las plantas, sino que producían excelentes tomates, habían creado el espacio para que Maya se curara y creciera hasta convertirse en madre. Hope parecía disfrutar del trabajo al aire libre, acomodándose contenta en la cuna portátil que Yanena había colocado a la sombra mientras trabajaban. Sus ojos seguían sus movimientos con la intensa concentración de alguien que estudia información importante, y emitía pequeños sonidos que parecían expresar su aprobación de sus actividades. Mira cómo nos observa, comentó Maya. Es como si ya estuviera aprendiendo. Los niños absorben más de lo que creemos, respondió Yanena. Está aprendiendo que el trabajo puede ser satisfactorio, que cuidar de los seres vivos es importante, que las personas que ama colaboran en lugar de competir. A medida que avanzaba la primavera, Maya comenzó a hacer planes tentativos para el futuro que iban más allá de la simple supervivencia. Había estado en contacto con una universidad local para completar su título a través de la educación a distancia, una posibilidad que le permitiría permanecer cerca de Yanena mientras obtenía credenciales para una estabilidad profesional a largo plazo. ¿Qué estudiarías?, le preguntó Yanena una tarde, mientras estaban sentadas en el porche delantero, viendo cómo la puesta de sol pintaba las montañas de tonos dorados y púrpuras. Educación infantil, respondió Maya sin dudar. Quiero trabajar con niños, quizá dar clases en preescolar o en el jardín de infancia, ayudar a otros niños a adquirir una base sólida para el aprendizaje. La sonrisa de Yanena irradiaba aprobación y orgullo. Eso es perfecto. Tienes un instinto natural para cuidar a los demás, y tu experiencia, superando retos, te ayudará a comprender a los niños que necesitan un apoyo extra. También habían empezado a discutir los detalles prácticos que permitirían a Mia vivir de forma independiente, manteniendo al mismo tiempo su estrecha relación familiar. Eleanor se había puesto en contacto con un contratista local
para añadir un pequeño apartamento a la cabaña, un espacio que proporcionaría privacidad a Maya y Hope, pero las mantendría lo suficientemente cerca como para interactuar a diario y compartir el cuidado de los niños. Quiero que seas independiente, explicó Eleyanena, pero también quiero formar parte de la vida diaria de Hope. Esta parece una solución que nos da a ambas lo que necesitamos. Maya miró el jardín que estaban creando juntas, la cabaña que se había convertido en su hogar, el bebé dormido que representaba todo lo hermoso de las segundas oportunidades y la familia elegida. La primavera había traído más que un clima más cálido y días más largos. Había traído la promesa de que el crecimiento era posible, de que el cuidado paciente podía transformar incluso las circunstancias más difíciles en algo hermoso y sostenible. Eleyanena Maya dijo en voz baja: «Gracias por enseñarme que las familias se pueden crear a través del amor y no solo se heredan por sangre». «Gracias a ti», respondió Eleyanena, «por darme la oportunidad de ser la abuela que siempre soñé ser». La conversación sobre el futuro de la cabaña comenzó en silencio, como suelen hacerlo las conversaciones que cambian la vida, con Eleyanena haciendo una observación que parecía casual, pero que tenía profundas implicaciones. «He estado pensando en lo que pasará con este lugar cuando yo ya no esté», dijo Eleanor una mañana mientras estaban sentadas a la mesa de la cocina. Hope gorjeaba contenta en su trona mientras intentaba agarrar trozos de fruta blanda, y las manos de Mia se detuvieron sobre su taza de café. A sus 73 años, Eleyanena gozaba de buena salud y estaba llena de energía, pero Mia entendía que planificar el futuro era simplemente una cuestión de sentido común, más que una preocupación morbosa. «¿A qué te refieres?», preguntó. Eleanor sacó unos papeles en los que había estado trabajando con silenciosa determinación durante varias semanas. «Quiero asegurarme de que esta cabaña siempre pertenezca a personas que entiendan lo que representa, personas que la amen y la cuiden como se merece». Los documentos esparcidos sobre la mesa eran más complejos de lo que Mir había esperado. Escrituras de propiedad, acuerdos legales, documentos de planificación financiera que hablaban de una cuidadosa consideración y consulta profesional. «Eleyanena, ¿qué es todo esto?». «Quiero transferirte la propiedad de la cabaña y el terreno», dijo Eleyanena con sencillez. «Oficialmente, legalmente, de forma permanente. Quiero que esto sea la herencia de Hope, su base para cualquier vida que decida construir». Maya sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. «No puedo aceptarlo. Este lugar es tu hogar, el trabajo de tu vida. Debería permanecer en tu familia». «Tú eres mi familia», respondió Eleanor con suave firmeza. «Tú y Hope sois la familia más importante que he tenido nunca. Esta cabaña debe pertenecer a personas que la llenen de amor y risas, y del sonido de los niños creciendo sanos y salvos». El abogado de Eleanor había preparado documentos exhaustivos que abordaban todas las posibles preocupaciones. Maya se convertiría en la propietaria legal, pero Eleanor conservaría los derechos de residencia de por vida y la autoridad para tomar decisiones mientras fuera capaz de ejercerla. El acuerdo protegía la seguridad de Eleanor y garantizaba el futuro de la propiedad. Pero Eleanor, las implicaciones financieras. «Este lugar debe valer mucho dinero». «No es esa la cuestión», la interrumpió Eleanor. «La cuestión es el legado. Asegurarnos de que lo que Thomas y yo hemos construido aquí siga cumpliendo su propósito mucho después de que ambos hayamos fallecido». Maya estudió los documentos, tratando de comprender la magnitud de lo que se le ofrecía. La cabaña y los terrenos que la rodeaban representaban no solo seguridad financiera, sino también estabilidad generacional y esperanza. Un lugar al que siempre podría volver, al que siempre pertenecería, independientemente de los cambios que le deparara la vida. «Esta es la única condición», continuó Eleyanena, adoptando un tono más formal. «Si aceptas este regalo, tienes que prometerme que este lugar siempre será un refugio para las personas que necesiten ayuda. No importa si se trata de mujeres embarazadas, familias en crisis o simplemente alguien que necesite un lugar seguro para recuperarse. Prométeme que esta cabaña siempre estará al servicio de las personas que necesiten una segunda oportunidad». Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al comprender el profundo significado de la generosidad de Eleyanena. No se trataba solo de proporcionar seguridad y esperanza a Maya. Se trataba de crear un legado permanente de la bondad radical que había salvado la vida de Maya. «Lo prometo»,
susurró Maya. Prometo que este lugar siempre será un hogar para las personas que lo necesiten. La sonrisa de Eleyanena era radiante de satisfacción y alivio. Entonces tenemos un trato. La ceremonia de la firma tuvo lugar en una perfecta tarde de primavera, con Hope sentada en el regazo de Mia y alcanzando el bolígrafo como si quisiera participar en esta ocasión tan importante. El abogado de Eleyanena actuó como testigo junto con Margaret Chen, que se había convertido en parte de la familia durante los meses que habían compartido. «Esto es demasiado grande», dijo Maya mientras firmaba los documentos que lo cambiarían todo. «No sé cómo darte las gracias». «Vive bien», respondió Eleyanena con sencillez. «Cultiva la esperanza de ser amable, fuerte y generosa. Ayuda a otras personas cuando lo necesiten. Eso es todo lo que necesito para darte las gracias». Mientras celebraban con una cena a base de verduras de su huerto y un pastel de la panadería del pueblo, Maya se maravillaba de lo mucho que había cambiado su vida. 8 meses antes, era una mujer embarazada sin hogar que se enfrentaba sola a un futuro incierto. Ahora era madre, propietaria de una casa y parte de una familia que se había elegido mutuamente a pesar de las barreras de la edad, los orígenes y las circunstancias. «¿Qué hacemos primero?», preguntó Maya mientras estaban sentadas en el porche delantero, observando a Hope explorar la textura de la hierba con intensa concentración. «Deberíamos empezar a planificar la ampliación del apartamento», respondió Eleyanena, «y quizá pensar en ampliar el huerto. Si este lugar va a ser un refugio para personas que necesitan ayuda, debemos estar preparados para alimentar a más gente, además de a nosotros mismos». Maya miró a su alrededor, a la cabaña que ahora era legalmente suya, pero que siempre sentiría como un regalo de amor y fe de Eleyanena. Las montañas se alzaban majestuosas en la distancia, inmutables ante los dramas humanos, pero testigos de las historias que se desarrollaban a su sombra. En algún lugar de esos picos, la primavera revelaba un nuevo crecimiento que había estado esperando todo el invierno, el momento adecuado para emerger. «Eleanor», dijo Maya en voz baja, «te quiero. Hope y yo te queremos más de lo que las palabras pueden expresar, y yo os quiero a las dos más de lo que jamás pensé que era posible querer a alguien», respondió Eleyanena. «Me devolviste mi propósito, mi alegría, mi razón para levantarme por la mañana. Me hiciste recordar quién estaba destinada a ser». La fiesta del primer cumpleaños de Hope fue todo lo que Maya había soñado durante esos meses inciertos de embarazo, pero nunca se había atrevido a creer que pudiera suceder. La sala de estar de la cabaña estaba decorada con pancartas hechas a mano por las manos firmes de Eleyanena, y la mesa de la cocina crujía bajo el peso de las contribuciones de su extensa comunidad. La señora Patterson había proporcionado un pastel decorado con delicadas flores de azúcar que debían de haberle llevado horas crear. El círculo de costura había confeccionado una colcha de cumpleaños especial con imágenes plisadas de montañas, pinos y una pequeña cabaña que se parecía mucho a su Habían hogar, venido en coche desde la ciudad con una colección de libros infantiles que le durarían hasta la escuela primaria. Pero el regalo más preciado vino de la propia Eleyanena, un caballito de madera tallado por sus propias manos durante las largas tardes de invierno, cuando Hope dormía plácidamente y Maya estudiaba para sus cursos universitarios a la luz de la lámpara. La artesanía era exquisita. Todas las superficies estaban lijadas y pulidas hasta obtener un brillo lustroso que invitaba a tocarlas. «A Thomas le hubiera encantado hacer esto para su nieta», dijo Eleyanena mientras le entregaba el regalo a Hope, quien inmediatamente se acercó a la crin tallada del caballo con la determinación de una niña de 1 año que tenía opiniones muy claras sobre lo que merecía la pena investigar. Maya observó a Hope explorar su nuevo juguete y se maravilló de lo normal que le parecía todo aquello. Hace 1 año, no hubiera podido imaginar estar sentada en una habitación llena de gente que se preocupaba por la felicidad de su hija. No podía haberse imaginado como alguien cuya vida se había estabilizado lo suficiente como para organizar celebraciones y hacer planes para el futuro. La ampliación del apartamento de la cabaña estaba casi terminada, lo que proporcionaba a Maya y Hope su propio espacio, al tiempo que las mantenía lo suficientemente cerca de Eleyanena para interactuar a diario. Maya había terminado su primer año de estudios universitarios con unas notas que la sorprendieron incluso a ella misma, descubriendo que el trabajo académico se sentía diferente
cuando estaba conectado con un propósito claro y respaldado por personas que creían en su potencial. Cuéntanos tus planes para el verano, Margaret, pidió Chen cuando la fiesta tocaba a su fin y los adultos se acomodaban en una agradable conversación mientras Hope dormía en brazos de él y la nena. Voy a empezar a trabajar en el centro comunitario 3 días a la semana, respondió Maya, con voz llena de orgullo y emoción. Ayudaré en su nuevo programa de educación infantil. Es una experiencia perfecta para mi título en educación y significa que Hope puede venir conmigo al trabajo. El rostro de Eleyanena se iluminó de satisfacción al escuchar los planes de Mia. La transformación de una joven desesperada a una madre y estudiante segura de sí misma había sido notable, pero Eleyanena entendía que el éxito de Mia provenía de su propia fuerza y determinación. Eleanor simplemente había proporcionado el espacio seguro necesario para que esa fuerza emergiera. ¿Y qué hay del programa del santuario?, preguntó el Dr. Harrison. ¿Todavía planean formalizarlo? Mayer y la nena intercambiaron miradas. Habían estado trabajando con los servicios sociales para establecer la cabaña como un recurso oficial para mujeres que enfrentaban embarazos en crisis, un lugar donde pudieran recibir apoyo sin ser juzgadas mientras tomaban decisiones sobre su futuro. Hemos tenido 2 familias alojadas con nosotros desde el invierno, respondió Eleyanena. Ambas situaciones salieron bien. Creo que estamos listos para hacerlo más oficial. Maya asintió con la cabeza. Queremos ser cautelosos al respecto. Asegurarnos de que podemos proporcionar ayuda real en lugar de solo buenas intenciones. Pero sí, creo que es hora de cumplir la promesa que hice cuando Eleyanena me dio este lugar. Mientras la celebración continuaba por la noche, Maya tomó una fotografía de Hope sentada en el regazo de Eleyanena. Ambas reían de algo que solo ellas encontraban divertido. La imagen captaba todo lo hermoso de su familia poco convencional. La alegría, la seguridad, el profundo afecto que había surgido de la crisis y se había convertido en algo permanente y que les daba vida. Más tarde, después de que los invitados se hubieran marchado y Hope durmiera plácidamente en su cuna, Maya y Eleyanena se sentaron en el porche delantero a ver las estrellas aparecer en el cielo de la montaña. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Mia en voz baja. Acoger a una desconocida que trastocó tu tranquila vida. Eleyanena se quedó callada durante un largo rato, considerando la pregunta con seriedad. Me arrepiento de haber tardado tanto en comprender lo que realmente importaba. Me arrepiento de los años que pasé escondiéndome de la vida en lugar de enfrentarme a ella. Pero arrepentirme de haberte acogido, nunca, ni por un solo momento. Maya tomó la mano de Eleyanena, entrelazando sus dedos con la familiaridad natural de personas que habían compartido tanto crisis como alegrías. No dejo de pensar en todas las cosas que tuvieron que salir mal para que todo saliera bien. Más se divirtió. Derek dejándome, perder mi apartamento, acabar sin hogar en una tormenta de nieve. Si alguna de esas cosas hubiera sucedido de otra manera, nunca te habría encontrado. Quizá así es como funciona la gracia, respondió la nena pensativa. Quizá las peores cosas que nos suceden a veces nos llevan a las mejores cosas que nunca supimos que necesitábamos. Dentro de la cabaña, Hope se removía en su sueño, haciendo los pequeños ruidos de una niña que soñaba plácidamente en un lugar donde estaba completamente a salvo y era amada incondicionalmente. El sonido se propagaba a través de la ventana abierta como una bendición. Un recordatorio de que algunas historias tienen el final que sus personajes se merecen. Habían pasado 5 años desde aquella noche nevada en la que Maya se desmayó frente a la cabaña de Eleyanena, y la mujer que ahora estaba sentada a la mesa de la cocina, escribiendo en su diario, se parecía muy poco a la chica desesperada y asustada, que en su día había sido demasiado orgullosa para pedir ayuda. Maya se había graduado en educación, trabajaba a tiempo completo como maestra de jardín de infancia y se había convertido en una voz respetada en los esfuerzos de su comunidad por apoyar a las familias en crisis. Eleanor, que ahora tenía 78 años, pero seguía llena de vitalidad y compromiso, había vuelto a ejercer la partería de forma limitada, colaborando con el Departamento de Salud del condado para atender a las mujeres de las comunidades remotas de las montañas. Su amable competencia y sus décadas de experiencia la habían convertido en un tesoro entre los profesionales médicos más jóvenes, que buscaban su orientación en casos complejos, pero fue su trabajo conjunto lo que realmente transformó sus vidas y su comunidad.
La cabaña se había convertido oficialmente en Hope House, una organización sin ánimo de lucro registrada que proporcionaba alojamiento temporal y servicios de apoyo a mujeres embarazadas en situaciones difíciles. En 5 años, habían ayudado a 37 mujeres a superar embarazos problemáticos y habían nacido 35 bebés sanos de madres que, de otro modo, habrían tenido que afrontar sus dificultades solas. El diario de Eleyanena, que había empezado a escribir el día que Maya llegó, se había convertido en un registro de transformación que la sorprendía incluso a ella misma. Las entradas de aquellos primeros días mostraban a una mujer que luchaba contra el dolor y el aislamiento. Las entradas recientes revelaban a alguien que había encontrado un profundo sentido en el servicio a los demás. Maya se pasó hoy con una noticia maravillosa, escribió Eleyanena con su cuidadosa letra. La legislatura estatal está considerando un proyecto de ley que proporcionaría financiación para programas como el nuestro. Maya testificará sobre la importancia de las viviendas de apoyo para las mujeres en crisis. No podría estar más orgullosa de la defensora en la que se ha convertido. Hope, ahora una niña de 5 años segura de sí misma, con los ojos oscuros de su madre y la sabiduría práctica de Eleyanena, había crecido comprendiendo que su hogar era un lugar especial al que acudían las personas cuando necesitaban ayuda. Había aprendido a ser amable con las mujeres que se quedaban con ellas. Había asimilado lecciones sobre la bondad y el servicio que la mayoría de los niños nunca tuvieron la oportunidad de experimentar de primera mano. Mamá Eleanor, dijo Hope, utilizando el nombre que había creado para la mujer que era como una abuela para ella en todos los aspectos importantes. Cuando sea mayor, ¿podré ayudar yo también a cuidar de la gente? Eleanor dejó el bolígrafo y sentó a Hope en su regazo, maravillándose como siempre de lo natural que había sido para esta niña aprender a amar sin condiciones ni limitaciones. Por supuesto que puedes, cariño. Pero ¿sabes qué? Ya estás ayudando a cuidar de las personas. Cada vez que compartes tus juguetes con los bebés que nos visitan, cada vez que me ayudas a hacer galletas para alguien que se siente triste, estás cuidando de las personas. Hope lo pensó seriamente, como hacía con la mayoría de las cosas. Por eso mamá Maya enseña a los niños pequeños, porque enseñar es cuidar de las personas. Exactamente. Tu mamá enseña a los niños porque entiende lo importante que es para cada niño sentirse seguro, querido y capaz de aprender. Como si la conversación la hubiera llamado. Maya apareció en la puerta de la cocina, con el rostro radiante de emoción y algo que parecía nerviosa expectación. Tengo noticias, anunció, sentándose en su silla junto a la mesa, donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar a lo largo de los años. Eleyanena y Hope la miraron expectantes. Me han ofrecido un puesto en el Departamento de Educación del Estado para desarrollar programas de educación infantil en comunidades rurales. La voz de Maya transmitía orgullo mezclado con incertidumbre. Tendría que viajar un poco, pero podría trabajar desde casa la mayor parte del tiempo. Eleyanena sonrió de inmediato con alegría. Es una noticia maravillosa. Podrás ayudar a niños de todo el estado, en lugar de solo a los de nuestro distrito. Pero hay algo más, continuó una editorial que quiere que escriba un libro sobre nuestra experiencia aquí, sobre cómo las comunidades pueden apoyar a las mujeres y los niños en situación de crisis. Eleanor sintió que se le cortaba la respiración. La idea de que su historia llegara a un público más amplio y que posiblemente inspirara programas similares en otras comunidades, la llenó de una sensación de plenitud que no esperaba. ¿Qué tipo de libro?, preguntó. Una combinación de memorias y guía práctica. Nuestra historia, pero también información sobre cómo otras comunidades podrían crear programas similares. El editor cree que podría marcar una verdadera diferencia. Eleanor miró a su alrededor, a la cocina donde tenía lugar la conversación, la misma habitación donde le había ofrecido refugio a Mia por primera vez y donde habían tomado la decisión de formalizar su familia. Todo había surgido de esa decisión inicial de ofrecer amabilidad sin condiciones. Creo que Elena dijo lentamente que eso era exactamente lo que debía suceder a continuación. Tu historia, nuestra historia, debe compartirse, no porque sea única, sino porque muestra lo que es posible cuando las personas eligen el amor por encima del miedo. Hope se bajó del regazo de Eleyanena y corrió a buscar algo al salón. Regresó con la fotografía enmarcada de su primera fiesta de cumpleaños.
la imagen que captaba la alegría y la seguridad que habían definido sus primeros años. ¿Pondrás esta foto en el libro?, preguntó Hope, sosteniendo la fotografía que mostraba a 3 generaciones de la familia elegida celebrando juntas. Maya tomó la foto y la estudió, viendo en sus rostros la evidencia de una transformación que parecía imposible solo unos años antes. La expresión de Eleyanena mostraba paz y determinación. El rostro de Maya reflejaba confianza y esperanza, y Hope encarnaba la seguridad que proviene de ser amada incondicionalmente. Sí, dijo Mia en voz baja. Creo que esta foto lo dice todo.